La paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares. Vamos a seguir con este culto. Estamos en este día 29, 30 de abril. Ya estamos día domingo en esta madrugada, 30 de abril del 2023, dando esta preciosa palabra, mensaje precioso que nuestro Padre Dios nos ha puesto para predicarlo y para que podamos alentar a las personas que lo escuchen, ¿verdad? Que esta palabra sea de mucha bendición para todo aquel que la escuche y que la atesore y la ponga por prueba. No solamente que la escuchemos, como dice la palabra, y seamos olvidadizos de su mensaje, sino que la practiquemos y la pongamos a prueba. En primer lugar, viene siempre para la persona que la da, y la tomo yo en primer lugar porque es una palabra muy bendecida y que nos da aliento para seguir adelante, y que en todo momento sabemos que está nuestro Padre Dios de nuestro lado, y sabemos que si hacemos lo malo, pues Él se va a alejar de nosotros, ¿verdad? Porque a Él no le gusta la injusticia, sino la justicia. Así que vamos a leer en el libro de Jonás. Jonás. Preciosa la palabra de nuestro Padre Dios. Nos está alentando mi Padre Dios para que nosotros aprendamos a hacer lo bueno y no lo malo. Porque si nosotros aprendemos a hacer lo malo y no nos arrepentimos, sabemos que lo que nos va a llegar va a ser el castigo de nuestro Padre Dios. Porque recordémonos que Él no da por inocente al que es culpable. Y vamos a leer esa palabra, porque yo siempre ando diciendo esa palabra. Y está en la Biblia. Él no da por inocente al que es culpable. Tenemos que saber que todo el que hace el mal, tarde o temprano la paga con la presencia de nuestro Padre Dios eterno. El castigo divino llega porque llega. Por eso nosotros tenemos que pensar lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo vamos a hablar, cómo vamos a dirigirnos a nuestro prójimo, porque sabemos que todo lo malo se nos va a cobrar. Vamos a leer en el libro de Jonás, en el capítulo 1, en adelante. La palabra se lee bajo la presencia de nuestro Padre Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, del barco, una como canoa, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. De echamos suerte es que jugaron y echaron como moneda, a ver a dónde caía la moneda y a quién se dirigía, si era alguien de ellos culpable. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esta fue la oración que hizo Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, a mi voz oístes. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo en el alga, se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino, capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Cilicio es saco. Rompieron aquellos sacos y se los pusieron como forma de vestimenta. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua,
sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vino Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vengamos en palabras de adoración para darle la honra y la gloria al que merece honra y gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Preciosa palabra que nuestro Padre Dios nos está dando a esta hora de la madrugada, de este 30 de abril. Gracias, Padre mío, por mirar lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre mío, por leer los pensamientos, por ser nuestro juez justo y verdadero, que juzga con verdad, que pesa en una balanza y ve si hay falta. Gracias, Padre, por darnos este mensaje. Y sé que va a servir de mucha bendición a muchas personas que lo escuchen. Y no van a ser oidor olvidadizo, sino oidor entendido. Y pondrán a prueba este mensaje, esta palabra que es dada por usted, Padre mío. Porque toda palabra que sale de la palabra que está escrita en este libro santo es inspirada por usted. Nada nosotros estamos leyendo que es falso. La palabra dice: maldito el que le ponga y maldito el que le quite. Padre lindo y poderoso, una gran enseñanza que nos está dejando de humildad, de humillación, de reverencia, de que dejemos las cosas malas y nos apercibamos de lo mal que vendrá si no atendemos a su llamado. Gracias, Padre mío. Agarro este mensaje y esta palabra en primer lugar, porque viene para mí, porque nadie es perfecto, nadie es santo, todos cometemos errores, pero abogado tenemos si lo necesitamos. Su palabra dice que abogados de abogados es usted, mi Rey, y usted es el intercedor por nosotros, intercede día y noche con nuestro Padre Dios. Todo aquello que hagamos malo y que no está bien delante de sus ojos, nos arrodillemos y pidamos perdón para ser mucho mejores cada día más y no ser peores, no servir de tropiezo a los demás, sino de bendición para aquellos. Que podamos nosotros poner a prueba este mensaje y cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, y que vengamos a su camino, porque es el camino mejor, donde está la vida y la salvación por toda una eternidad. Gracias, Padre mío. La honra y la gloria sea para usted. Amén y amén. Bendita palabra es la que nuestro Padre Dios nos está dando en esta hora de esta madrugada, domingo 30 de abril, de esta preciosa y segundo culto de vigilia que nos está entregando. Alabado sea nuestro Padre Dios eterno, bendito sea Él, porque Él es grande y misericordioso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Jonás era un profeta, de los profetas menores. Así lo dice la palabra de Dios. No quiere decir que era menos que Isaías. Isaías, Jeremías, Elías, Ezequiel eran profetas, son los profetas mayores. Y Joel, Jonás, Miqueas, Abdías, Amos, todos estos eran los profetas menores. Pero no quiere decir que porque eran los menores es porque eran menos que los otros. No, porque estos profetas menores fueron contemporáneos. No fueron que tenían muchos años para ser profeta. Estuvieron en pocos años siendo profetas. No era como Isaías, no era como Ezequiel, no era como Jeremías, que eran profetas de antaño. Antaño significa de muchos años. Entonces estos profetas eran contemporáneos. Significa que eran de pocos años, de poco tiempo, su don que se les había dado de profeta. Y los profetas mayores son los de antaño, los que duraban por muchos y muchos años siendo profeta, en el cual está Ezequiel,
Jeremías, Elías, Isaías, esos son los profetas mayores. ¿Por qué? Porque duraron más años. No es que eran más que Jonás, que Miqueas, que Abdías, que Amos, que Joel. No es que eran más, sino que ellos eran por más largos años. Fueron profetas. Y estos profetas menores duraron poco tiempo. Por eso eran contemporáneos. Porque tras de uno se levantaba otro y caducaba el otro, moría, seguía el otro y así sucesivamente. Por eso se les llama a los profetas menores. No es que no sean grandes ante la presencia de Dios. Tuve que corregir porque muchos dicen no entienden, ¿verdad? Porque es que le llaman los profetas menores. Pero los profetas menores son porque son contemporáneos. No duraron mucho tiempo como los profetas mayores. Bien, Jonás era un hombre que no quería llevar el mensaje a Nínive porque tenía temor, porque ese pueblo se oían grandes cosas contra ese pueblo. Ese pueblo era malvado, cizañoso, egoísta, envidioso, ladrones, calumniadores, maleantes, asesinos. Ellos hacían lo que querían, pero hubo mucho pueblo que se quejó del pueblo de Nínive y aclamaba a Dios. E incluso Nínive provocó al pueblo de Dios, ese pueblo de Israel. Por lo cual Jonás tenía recordatorio que el pueblo de Nínive era un pueblo malvado. Ahí habían personas malcriadas, calumniadoras, enseñaladoras, levantafalsos, mentirosos, ladrones. Habían de toda clase de personas en el pueblo de Nínive. Pero las oraciones de aquellos santos, de aquellas personas que habían recibido persecución de parte de este pueblo Nínive, habían llegado las oraciones hasta la presencia de Dios y Dios ya no podía seguir callado. Dios tenía que hacer algo por el pueblo de Nínive, o se arrepentía o se abstenía de las consecuencias. El pueblo de Nínive era un pueblo rebelde, era un pueblo que no atendía el llamado de Dios como hoy en día. ¿Cuántas personas se les está diciendo? Atiendan al mensaje de Dios. Las cosas que están pasando en el mundo, véanlas por ustedes mismos. Estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Estamos en el tiempo de Noé y nadie se apercibe. Nadie lo quiere escuchar. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Lot, el sobrino de Abraham, quería llevarse más gente. Fue a decirle a los novios de sus hijas, sus prometidos, que huyeran con él para que se pudieran salvar de lo que iba a acontecer en Sodoma y Gomorra. Pero ellos no quisieron prestarle atención. Tuvieron a Lot como loco. ¿Cómo iba a pasar eso? ¿Cómo iba a haber que iban a caer meteoritos, fuego del cielo? Eso no había pasado. Ellos no lo querían creer y no lo creyeron, por lo cual los ángeles echaron mano a Lot y lo sacaron, porque por sí mismo Lot no quería salir. Lo quería convencer a aquel pueblo de lo que iba a venir a Sodoma y Gomorra, pero aquel pueblo estaba ciego, aquel pueblo estaba oído sordo, no quería escuchar, no quería mirar lo que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. Y Lot tenía temor por el pueblo, a pesar de que era un pueblo de maldad, lleno de odio, llena de ira, de contienda, de enojo, de calumniadores, de malhabladores. Era un pueblo tremendo, Sodoma y Gomorra. Pero cuando vieron, los ángeles le dijeron: tienes que salir ya, Lot, con tus hijas y tu esposa. Y salieron. Los ángeles tomaron manos de Lot y lo sacaron. Lo sacaron y le dijeron: vete por el desierto. Y él pidió donde él quería ir. Y los ángeles dijeron: así se haga como tú quieras, vete. Pero no voltees a ver atrás. Porque si volteas a ver atrás, todo aquel que voltea a ver atrás se convierte en estatua de sal. Cuando mi pueblo sacó cuando mi Dios lindo sacó a su pueblo de Egipto, a Israel, le dijo: vayan y caminen y no miren atrás, no vuelvan atrás, porque los estoy sacando de Egipto, de la abominación, de la idolatría, de la falsedad, de la esclavitud. Hoy nos está diciendo mi Padre Dios: ven y conviértete a mi camino, busca el camino angosto, sal de Egipto.
Sal y búscame. Estamos en Egipto, en tiempos ahora bíblicos. Estamos en Egipto y no queremos dejar las costumbres, la idolatría de Egipto. Queremos estar atados. No somos esclavos. No tenemos esposas en las manos. El pueblo de Israel no estaba atado con esposas. En el pueblo de Egipto no estaba atado, pero era esclavo. ¿Qué es lo que pasaba? Se les cobraba impuesto, trabajaban y se les daba una miseria. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este país? Este país fue bendecido por nuestro Padre Dios, Estados Unidos. Pero Estados Unidos se apartó de la presencia de Dios, dejando entrar la abominación desoladora del enemigo, Satanás. Las creencias de mi Dios. Se dejó de hablar de la palabra de Dios en las escuelas. Se dejó de hablar del mensaje que está escrito en las Santas Escrituras. Ya no se les practica esa enseñanza. Ahora se les enseña otra cosa. Ahora se les enseña a los niños y a los jóvenes que escojan qué ser en lugar del amor y de la palabra de nuestro Padre Dios. Ahora ya no puedes instruir a tus hijos a que vengan a escuchar el mensaje de nuestro Padre Dios, porque si los hijos te acusan, van a decir que les estás violando sus derechos y te pueden acusar. Así está el mundo hoy, de cabeza. Por eso es que los jóvenes se están perdiendo en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Padres, doblen sus rodillas y oren por sus hijos, porque lo que viene es más terrible para este mundo entero y principalmente en Egipto, que es Estados Unidos hoy en día. Aunque muchos me tilden de loca, voy a seguir siempre pregonando la verdad, el mensaje. Doblen sus rodillas, oren por sus hijos, peléenlos con el enemigo, no dejen que se los roben. Hay muchos jóvenes que se están quitando la vida. Hay muchos jóvenes que están en los vicios de las drogas, en la prostitución. Hay muchos jóvenes que se están deprimiendo. Hay muchos jóvenes que están en depresión. Hay muchos jóvenes que no quieren vivir. Hay muchos jóvenes que se quieren morir a corta edad, porque el mundo está de cabeza. El mundo está de cabeza. Padres, ustedes que tienen a sus hijos, doblen sus rodillas. Levántense a orar, aunque sea 10, 15, 20, media hora. Denle a mi Padre Dios, doblen rodillas en su cuarto donde duermen, allá a la orilla de la cama. Aclámenle, pongan el nombre de su hijo, de su hija, de sus nietos. Oren, porque los niños y los jóvenes están corriendo peligro. Y ustedes siguen durmiendo y no se dan cuenta. Despierten, despierten de la verdad que está pasando alrededor del mundo. Y oren por sus hijos. En la oración está el poder. Jonás era un profeta menor. A Jonás se le había dado una tarea, pero Jonás dijo: yo tengo rencilla con ese pueblo Nínive, porque se han metido con nuestro pueblo. Ese pueblo ha destruido también a mi pueblo, con calumnias, con señalamiento, con golpes, con ultrajos, con violencia. Han atacado a mi pueblo. Por eso Jonás se negaba a ir, porque si leemos en las palabras de la Primera de Reyes y Segunda de Reyes, descubrimos cómo era toda la historia de Nínive. Cómo se llamaban, cómo venía cambiando el nombre de ellos. Y siempre estuvieron en guerra con el pueblo de Israel. Por eso Jonás no quería ir a predicarles. Por eso Jonás no quería que ese pueblo se arrepintiera y que Dios tuviera misericordia y lo convirtiera a su camino. Jonás por eso prefirió huir. Pero más sin embargo Jonás era ingenuo. No pensó que el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso que nos conoce, el que nos hizo a su imagen y semejanza, podía encontrar a Jonás, así se metiera debajo de las cuevas, debajo de la tierra, así hiciera un hoyo, un agujero donde quiera, así se metiera al fondo de la mar. Mi Padre Dios lo iba a sacar de donde estuviera, porque de Dios nadie se puede esconder, nadie. El ojo de Él está mirando lo mucho, lo poco que hagamos.
bueno o malo, Él está mirándolo y anotándolo en un libro, porque hay dos libros, el libro de la condenación y el libro de la salvación. Lo dice en el libro de Apocalipsis, lo dice. Hay dos libros. El de la condenación, donde están anotando todo lo que tú estás haciendo malo, y el libro de la salvación, donde está tu nombre escrito por todas las cosas maravillosas y buenas que tú has hecho por ti, por tu prójimo, por todos. Jonás estaba rehusando a ir, y por eso mi Padre Dios manda esa gran tempestad en el mar, para que aquellos hombres se agitaran, tuvieran temor y se dieran cuenta que Jonás estaba huyendo de la presencia de él por no ir a entregar un mensaje a Nínive. ¿Acaso Dios no tiene misericordia por uno? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Dios transportó a Felipe para que le fuera a hablar a aquel hombre eunuco? Solo era uno. El eunuco iba leyendo. Está en Isaías. Iba leyendo el eunuco aquella palabra preciosa, y fue llevado como oveja al matadero. No abrió su boca, enmudeció su boca y no dijo nada. Y vino mi Padre Dios y miró a aquel eunuco, vio la necesidad de que entendiera ese mensaje que decía, y transportó a Felipe. Felipe estaba predicando, Felipe era evangelista, estaba predicándole a una gran multitud, y desde ahí fue tomado Felipe y fue transportado en el espíritu y cayó en el carruaje de aquel eunuco que iba leyendo aquel pasaje de la Biblia. Y le dijo: Felipe, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice: no, ¿cómo he de entenderlo si no hay quien me lo explique? Felipe le empezó a aplicar y le dijo: este que dice las escrituras es nuestro Mesías, nuestro Jesús de Nazareno, aquel que entregó en aquel madero la vida para darnos a nosotros el perdón de nuestro pecado y la vida eterna por toda una eternidad. Y él le dijo, el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Bautízame con agua. Felipe le dijo: claro que no hay impedimento. Pasaron por un río como tipo charco, y ahí Felipe bautizó al eunuco en agua, pero mi Señor lo bautizó en el Espíritu Santo. Dios tiene misericordia de uno que se arrepiente, como de muchos. Dios no hace acepción de personas. Que a unos ama más es otra cosa, porque hay unos que son más obedientes que otros, como Juan, el siervo amado, que lo amó más que a los demás. ¿Pero por qué? Porque son los que agradan a su corazón, los que son más obedientes que otros. Hay padres que amamos a unos hijos más que a otros. ¿Y sabes por qué? A todos los amamos igual, pero hay uno que se ama más, porque es el hijo más mieloso con uno, es el hijo más azúcar con uno, que te pregunta y te llama si ya comiste o no has comido, si te falta algo o no te falta, si necesitas algo o no lo tienes o lo necesitas. Y ahí es donde uno llega a amar más a ese hijo, pero no te hace que lo ames, que porque lo ames más vas a desechar a los demás. No es así. Así es mi Padre Dios. A uno ama más que a otros, porque otros son más obedientes y lo aman tanto a Él. Por eso Él sabe, porque Él escudriña la mente y el corazón. A Él no le podemos engañar. Jonás fue llamado para ir a predicar a Nínive. Y Jonás sabía que Dios es misericordioso, por eso huyó. Por eso huyó Jonás, porque Jonás se lo reclama más adelante a papá Dios y le dice que por eso él no quería llevar la palabra a Nínive, porque sabía que Dios es clemente, misericordioso y que se arrepiente de hacer el mal. Si aquel se humilla y se arrepiente de todo corazón, mi Dios le perdona. Hoy te está hablando a ti. Hoy te está diciendo Dios: busca mi presencia, arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete, dobla rodillas y búscame y pídeme a mí perdón para que yo pueda perdonarte de todo lo que has hecho contra tu prójimo. Arrodíllate y pídeme perdón y yo, que soy tu Dios, te voy a perdonar. Pero si no te humillas,
y no me buscas de corazón, yo no te voy a perdonar. Y lo que he transado hacerte, te lo voy a hacer. Porque Dios castiga y no deja por inocente al que es culpable. Jonás le reclama a mi Padre Dios. Por eso es que él le dice, le da a entender que él no quería llevar la palabra a Nínive. Porque él sabía que mi Padre Dios iba a arrepentir en 40 días de castigar a Nínive. Porque le iba a mandar fuego del cielo, igual como hizo con Sodoma y Gomorra, o diluvio. Pero sé que el diluvio no le iba a mandar porque él le prometió a Noé nunca más volver a mandar un diluvio, pero fuego sí. Diluvio no, porque se lo prometió a Noé y le dijo, ¿en qué valiré? ¿En qué voy a validar la promesa que tú me estás haciendo? En el arco iris. Cada vez que veas el arco iris en el cielo y que traspasa hasta la tierra en forma de arco iris, será mi promesa hacia ti, Noé. Por eso a Nínive le iba a mandar fuego como lo mandó con Sodoma y Gomorra. Porque Jonás decía, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron, ¿estás escuchando? Se humillaron y creyeron.